Entonces, hoy voy a iniciar con un diseño en 3D. Este es el diseño, la figura. Ya saben, de alto para gorras yo utilizo como máximo 6.5. Voy a tener que hacer disecciones en este objeto. Las disecciones van a tener que ser normalmente rectas. Cuando ustedes normalmente me empiecen a realizar trabajos en 3D, lo que yo recomiendo es no hacer esto. Es el primer error de principiante, se podría decir. Es que la mayoría de las personas al momento de realizar 3D, simplemente le ponen ángulos y quitan lo que sería la división automática y dicen ok, ya realicé el 3D. El problema de trabajar 3D con ángulos, que serían estos objetos, es que normalmente no debería de tener este acortamiento, así que normalmente se desactiva. El problema es que normalmente se acumula demasiadas puntadas en este punto, que esto tiende a ocasionar problemas. Entonces lo mejor es aprender a diseccionar los objetos y a separarlos. Por ejemplo, esto normalmente sería alguien que esté iniciando, normalmente lo trabajaría de esta forma. ¿Ven? ¿Cuál es el problema? Que a veces crea ángulos demasiado grandes, demasiado extensos, que a veces hasta desaparece lo que sería el hilo. Entonces en 3D no se crean ángulos, simplemente se aprende a diseccionar. ¿Cómo se disecciona? En este caso, este objeto que normalmente parece que solamente fuera de una sola pieza, vamos a diseccionar esto para que solamente tenga un ángulo. Acá tenemos dos formas de diseccionar. Podemos hacer esto para que esto vaya en este sentido, el ángulo más o menos de esta parte. Y esto también lo podemos diseccionar así de esta forma. Entonces podemos hacer primero esto, luego hacemos esta pieza y luego esta pieza. Lo mismo con la letra E. No es necesario dibujar todo, simplemente es aprender a diseccionar lo que serían las piezas. En este caso, diseccionar de esta forma. Y ya tenemos primero esta pieza, luego trazamos esto y terminamos en esta pieza. Entonces vamos a iniciar. Primero, lo que yo hago al trabajar 3D hay dos reglas. Uno, si tenemos este tipo de finales, nosotros podemos sellar los puntos de esta forma, o simplemente podemos trabajar el 3D creando una puntada pequeña, tan pequeña que el foami al momento de trabajar esto simplemente no se salga, porque si nosotros trabajamos de esta forma, el foami tiende a escapar por estos puntos. Entonces, para necesitar este sellado, por eso que yo creo esta figura, para que esto esté por debajo, esto por encima, y esto pueda hacer que el foami no se escape, por decirlo de esa forma. Ok, entonces iniciamos el objeto. Voy a seleccionar un color que resalte bastante, en este caso un verde. Voy a hacer un corrido y voy a dibujar lo que sería el objeto. Vean que estoy dibujando una puntada muy pequeña. En este caso yo puedo hacer que el foami se vaya por acá porque no importa. En este caso porque voy a dibujar un objeto encima, entonces esto va a hacer que el foami simplemente cierre ese punto. Pero acá sí está prohibido dejarlo de esta forma. Así que lo que estoy haciendo va a ser una puntada muy pequeñita para que el foami pueda salirse fácilmente cortando en estos puntos, porque no hay lugar por donde se pueda escapar. ¿Ven? Entonces termino en este punto, ¿cierto? Voy a trazar un corrido para seleccionar esta pieza. En este caso, esta pieza me está confundiendo un poco, así que creo que esto lo podría diseccionar de esta forma. Creo que la disección va a ser así. Ok, entonces termina acá, ¿cierto? Voy a hacer que continúe en este punto y acá es en donde voy a sellar el objeto. Pam, pam, ¿ven? Y así es como estaría sellando. ¿A qué me refiero con sellar? Que el foami no se sale en este punto, porque la pieza que voy a dibujar a continuación va a ser una pieza que termine en un objeto cuadrado, se podría decir, y sería de esta forma. ¿Ven? Entonces voy a quitar la división, porque en 3D recuerdan que la división simplemente no va. Incluso el relleno es el que se tiene que cambiar. El relleno no se trabaja a 0.45, yo lo trabajo a 0.15, otros lo trabajan a 0.13, a 0.17, 25, dependiendo, variando, pero esta sería como la media entre 13 a 25. Normalmente el foami yo recomiendo usarlo del mismo color del hilo. ¿Por qué? Porque siempre tiende a salir al menos un poco. Entonces si es blanco, con un foami blanco, hilo blanco, como que tiende a no notarse y queda muy bonito. Cuando yo cierro estos objetos, vean que el objeto no lo estoy cerrando de esta forma acá.
¿Por qué? Porque cuando nosotros cerramos de esta forma igual se escapa el foamy, entonces necesitamos retroceder un poco más. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros trabajamos este tipo de piezas, lo que hacen estos hilos es empujar al otro hilo. Como son hilos tan cercanos y el hilo obviamente tiene su medida, su grosor, eso hace que empuje a este objeto y empuje a este objeto. Entonces fusionando, copiando este objeto, va simplemente empujando el hilo y va botando. Entonces esto ya no se ve así, sino se va a ver así y se va a ver mucho más bonito. Incluso debería retroceder un poquito más. La distancia óptima, yo recomiendo que más o menos haya unos 1 milímetro de distancia, así que debería ser un poco menos todavía para que salga bien lo que sería el bordado, porque si lo hacen muy apegado van a ver que no va a quedar bien. Esto sería bueno que ustedes más lo vean. Ok, entonces de acá voy a continuar. Creo que acá hubiera hecho un corte, sinceramente. O sea, después de pasar este objeto no debí de hacer este objeto. Mejor hubiera hecho este objeto de acá y este objeto encima, para que se vea mucho más bonito la I. Así que voy a hacer eso. Simplemente lo que voy a hacer va a ser cambiar el orden y ya estaría solucionando ese problemita. Acá no importa si esto cierro, incluso lo puedo dejar así porque esto va a ir encima, entonces va a tapar el objeto. Entonces no va a ser tan necesario. Termino acá y esto vamos a quitar la división automática y luego recién vendrían a ser estos 3 objetos que dibujamos y ahora sí se estaría trabajando muy bien. ¿Ven? Entonces vamos a conectar otra vez los objetos, error mío, ya saben, primero en un corrido, luego el objeto hace un corrido para llegar a la pieza de abajo y de acá hace un corrido para primero sellar lo que sería la esquina y luego rellenar de forma tranquila. Cuando me trabajan 3D, pueden terminar en la parte de medio, sí. Pero lo que yo recomiendo es que siempre terminen en puntos extremos. O sea que de ¿cuál sería el punto extremo? Que sería acá o sería acá. En este caso, podríamos terminar tranquilamente acá y estaríamos solucionando. Normalmente, lo que yo recomiendo es no crear puntas pequeñas, ¿cierto? Cuando yo realizo columna o mi forma de enseñar siempre es no crear puntadas pequeñas. Pero cuando nosotros trabajamos con el tema de 3D foamy, yo sí recomiendo crear puntadas pequeñas más que nada en las esquinas para que el foamy pueda cortarse fácilmente en el tema de las puntas. Por ejemplo, en esta punta va a ser mucho más fácil que el foamy simplemente lo saquemos. ¿Por qué? Porque no estamos creando este tipo de objetos. Porque si nosotros creamos este tipo de objetos, el foamy se escapa. Pero si nosotros creamos este objeto, hacemos que el foamy simplemente cierre. ¿Ven? Porque estamos creando puntas en este apartado y estamos evitando que se escape, y en cambio acá se puede ir por acá. Acá también se puede ir por acá, solo que es tan pequeño que simplemente no se nota. Es por eso que yo prefiero acá crear puntas pequeñas para que esto simplemente cierre, ¿vale? Esa sería la explicación. Ok, entonces tenemos la primera pieza. Acá sí voy a crear un corte. Normalmente no recomiendo hacer cortes, pero en este caso creo que el corte es necesario. Acá tengo 2 formas de dibujar. Uno sería con el sellado y luego simplemente trabajar el objeto, y la otra forma sería trabajar simplemente con un relleno complejo, trazar y crear una puntada pequeña con un ángulo en el que simplemente el relleno no me moleste. Por ejemplo, en este caso el ángulo sería este, ¿ven? Entonces, trabajando con esta parte, vean que el relleno no molesta. ¿Por qué? Porque no se sale. Acá no importa mucho. Acá sí, pero acá también como que vamos a cerrar el objeto con otra pieza. Entonces no importa mucho. Entonces hay 2 formas de trabajar. Esta, cerrando las piezas, las puntadas pequeñas. Y la otra, que sería creando este tipo de acabados al final. ¿Podemos utilizar las 2? Sí. ¿Cuál es la que recomiendo? Normalmente esta pieza gasta más puntadas, pero sinceramente me gusta más porque cuando trabajamos este tipo de piezas, a veces pasa que, como les acabo de mencionar, este hilo empuja, entonces eso normalmente no se ve así, más bien tiende a verse alargado en las puntas porque está empujando y tiende a deformarse un poco lo que sería la pieza y deforma un poco lo que sería la figura. Entonces, en cuestión de hacer figuras un tanto más cuadradas geométricas, yo recomendaría esta pieza. Esto no es algo que se ve en el digitalizado, es donde más se ve en el tema del bordado. O sea, si de verdad quieren aprender más allá de creerme, de saber si estoy diciendo la verdad o les estoy mintiendo, sería bueno que borden y hagan la prueba, realicen de las 2 formas.
Y el que más les gusta, pues la usan, ¿no? Pero sería bueno que no me crean mucho, sino más bien experimenten más con su máquina. Ok, acá lo mismo. Tranquilamente podría dibujarlo en tema de cerrado como de esta forma. O también podría trabajarlo de esta forma. Buenas tardes, amigo, espero que estés bien. Eres un gran maestro. Buenas tardes, hermanito, muchas gracias. Espero que te esté ayudando algunas cositas que estoy explicando acá. Igual y quiero que tomen en cuenta todos estos detallitos para ver más o menos cómo se trabaja el tema del 3D. Porque el tema del 3D la mayoría tiende a trabajar este error más común. Y es trabajar todo de una sola pieza. Normalmente yo enseño en mis cursos a diseccionar, que no es un tema obligatorio, pero cuando ustedes trabajan en 3D están obligados a diseccionar. El 3D jamás se va a trabajar de esta forma. Jamás se va a trabajar de esta forma porque estamos creando muchas puntadas acumuladas. Y de por sí el 3D ya tiene tantas puntadas encima que estaríamos complicando y estaríamos haciendo que rompa incluso una que otra aguja o que falle la máquina. ¿Vale? Este sería el tema de disección, pero disección obligatoria, porque cuando yo enseño digitalizado normal para prendas planas, no es tan obligatorio el tema de diseccionar objetos. Hasta incluso pueden dibujar toda una pieza y ya lo terminan poniendo ángulos o cambiando la tatami. Pero para trabajar Foami 3D están 1 obligados a trabajar con satín, 2 obligados a no crear ángulos. Estos son ángulos. Que uno esté de este ángulo y otro esté de este ángulo, ya son 2 ángulos diferentes. Porque uno es este ángulo y el otro este ángulo. No son iguales. Ambos deberían ser lo mismo. En este caso, yo estoy creando un mismo ángulo. ¿Ven? Todo esto tiene un mismo ángulo, un mismo ángulo, un mismo ángulo, 1, 1. No estoy creando ángulos diferentes. Y creo que esa es la principal diferencia. Hola columna Plumetis, ¿cuál es el tamaño mínimo recomendado? Normalmente es que en 3D yo sí estaría bien crear, desactivar la división automática. O sea, para 3D sí, pero es que también depende mucho de su máquina, como sea. Porque hay máquinas que son muy buenas y te pueden aguantar. Pero hay máquinas que son caseras y no vas a estar trabajando con 3D, pues. Incluso esto me está preocupando. Bueno, esto iba a dejar con 11, no con 12, 13. Es que esto me preocupa porque son puntadas muy largas. En 3D en teoría debería quedar, pero va a trabajar muy lento. Hasta creo que debería de diseccionar en 2 partes. Algo así debería trabajar el 3D probablemente. Acá sí tengo mis dudas, sinceramente. Pero cualquier cosa, cualquier problema, creo que voy a hablar con el cliente. Porque siento que esto es una puntada igual muy grande, muy extensa. Entonces lo que yo podría hacer, una vez intenté experimentar con realizar Foami, pero trabajaba de 2 piezas. Más o menos de esta forma, porque son piezas muy grandes. Entonces, tener mucho cuidado. Hace mucho me bordé un diseño de un caballo de 15 milímetros. Entonces voy a continuar, ¿vale? ¿Y qué tal salió? ¿Cómo estás, mi buen Ben Stitch? Entonces voy a continuar con esta pieza, lo mismo, el mismo truco que les enseñé antes. Primero voy a desactivar la división automática y acá voy a trabajar lo que sería el sellado. El sellado, ya saben, es este punto. Locoria 350, salió fino. Sí, pues hay que tener igual cuidado. Para gorra. Entonces vamos a ver qué tal sale esto. Esto sí me está preocupando mucho, la verdad. Muy bien, hermanito, ¿cómo estás tú? Bienvenido. Bienvenido. Acá realizando un trabajo en 3D y explicando un poquito más o menos de cómo se realiza, cuáles son las bases, qué hacer y qué no hacer. Claro que no soy como que tan experto también en el tema de 3D, porque siento que aún me falta también mucho que aprender. Pero igual creo que sí puedo trabajar muy bien con lo que sería la herramienta del objeto. Así como que tengo mi toquecito en 3D. Ok, entonces ahí voy a hacer un corte. Acá sí voy a hacer un corte para trabajar esta pieza. Lo voy a trabajar con relleno complejo, porque el relleno complejo sí me crea puntas, a diferencia de columna A, columna B. Entonces con esto voy a tener un poquito más de control. Y ya está. Así sería el objeto en 3D de la figura. Esto tiene que ser en 6.5 de alto. Siento que es demasiado, la verdad.
Lo voy a dejar en 6 centímetros de alto nomás. Sinceramente me preocupan mucho estas piezas que son demasiado grandes en tema de 3D. No había probado nunca una medida tan grande para Foami. No sé si debería, porque son 14. No sé si debería de diseccionar esto en 2 piezas. ¿A qué me refiero en 2 piezas? Y trabajar primero una acá y luego otra encima. ¿Para qué? Para hacer que las puntadas sean más pequeñas. ¿Alguien que me pueda ayudar en eso? Siento que esto tengo que diseccionarlo en 2 piezas. Siento que es mucho ya. Igual voy a hacer el experimento ya. Que sí o sí necesito saber. En todo lo demás yo creo que el tema del dibujado sí está muy bien. El tema de las disecciones. El tema cómo estoy tomando el tema de los ángulos. Los cortes y los saltos también. Algunos no es como que sean innecesarios. Simplemente van cada objeto necesariamente. Ok, el objeto lo voy a dejar a 6 centímetros de alto. Todo tiene un relleno de... lo estoy trabajando 0.15 de espaciado. Le voy a aumentar un refuerzo. Yo diría que un refuerzo de zigzag. Nada más. Refuerzo de zigzag de 3 milímetros. De 5 incluso. Yo creo que sería suficiente como para aplanar ciertas piezas del Foami para que quede bien. Ok, entonces este sería el primer diseño de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa, pues espero mandar pruebas. Espero que el cliente me envíe imágenes. O si pasa cualquier cosa, pues simplemente retomamos lo que sería la figura, ¿no? Así que diseño finalizado.